Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender un tema que es, podría llamarlo el tema, porque tenemos la necesidad imperiosa de buscar la verdad, de entender la verdad, porque estamos al final del tiempo, mis amados, y necesitamos hacer una elección. Estamos ante la misma situación donde se encontraba Adán en Edén, donde tenía que elegir confiar en Dios o no. Desgraciadamente desconfió, ¿verdad?, de Dios, aún siendo engañado, pero en esta misma situación estamos nosotros ahora. Por eso el tema de hoy lo considero el tema, y lo vais a ver por qué. Y por eso necesitamos entender la verdad en su sentido más correcto y más puro. Porque en base a esta verdad necesitamos hacer una elección, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestra reflexión y veamos de qué nos trata de hablar nuestro Dios. Permitidme antes de... No, la vamos a comentar ahora, vamos a entrar. En el marco de nuestro tema, he escogido un párrafo que he compartido también en el canal de Telegram ayer con mis hermanos. Suelo hacer esto, adelantarme con algún párrafo, con alguna cosilla, cuando presento algún tema a mis hermanos. Y le compartí este tema, que dice lo siguiente, es una parte de un párrafo, por eso empezamos con puntos suspensivos, ¿verdad? Y dice, es esencial que el cristiano comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por muchísimas razones, mis amados. Y todas ellas hoy las vamos a ver tal como Dios nos las plantea, ¿verdad? Porque la obra final, la obra de los 144,000 revelados en Apocalipsis, que son esta última generación, y una parte de ellos que ya han pasado al descanso partiendo desde 1844, ¿verdad? Pero hay una obra tremenda justo ahora al final. Los que están al descanso ya han hecho la parte que les correspondía, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros. Y ese trabajo no es fácil, como no lo fue fácil para nadie partiendo desde 1844 en adelante. Porque Dios nos dice, hablad de ella. ¿De qué? De esta promesa, de la promesa del Espíritu Santo y el significado que esto tiene para nosotros. Dice, hablad de la promesa, de ella. Orad por ella. Predicad acerca de ella. Porque el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Y me encanta, queridos, que utiliza el texto de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque el cristianismo está engañado hoy en día. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, este uno igual a Dios. Lo vamos a ver también por esta reflexión, pero por una cantidad grande de reflexiones sobre el Espíritu Santo, porque he tomado una decisión. Las reflexiones como estas estarán dedicadas sobre todo en el canal del ministerio, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Pero también al mismo tiempo he tomado la decisión de hacer presentaciones del devocional Recibiréis Poder. ¿Por qué? Porque ese devocional está dedicado exclusivamente al tema del Espíritu Santo.
su obra, su ministerio, todo lo que necesitamos de entender sobre él. Entonces, vamos a hacer presentaciones de ese devocional. Algunos será día a día, según el tema y la importancia que tiene, ¿verdad? Y en algunos días, pues vamos a comprimir varios de ellos, porque si no, pues da para 365, 66 días, ¿verdad? Es para un año entero. Pero vamos a ver también en origen de dónde están los textos y, como en este caso, vamos a tratar las reflexiones enteras. ¿Por qué? Porque hay temas que necesitamos comprender en la mayor profundidad. Por lo tanto, este texto lo voy a utilizar como lema de inicio de las reflexiones, para no olvidar nunca que necesitamos entender la obra del Espíritu Santo, necesitamos entender el significado de la promesa del Espíritu Santo, y nos dice justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque necesitamos entender por qué necesitamos el Espíritu Santo, la boda del Cordero y un montón de otras cosas que serán presentadas todas a través de la palabra de Dios. Bien, no quiero alargar más esta entrada, esta introducción, porque el tema es bastante complejo y da bastante de sí. Sin embargo, quería explicaros eso para que podáis entender. Ahora bien, espero apoyo de vuestra parte, porque es un trabajo de casi un año entero. Entonces necesitaré ayuda de vosotros. Yo seré fiel, trataré de ser fiel a la promesa. Pero espero que vosotros también no os olvidéis que hay necesidad. Si dedico tanto tiempo a eso, necesitaré de vuestra ayuda. Así que espero que vosotros también hagáis un compromiso con esto para que podamos llevar juntos. Recuerden, quiero recordaros que en el canal que tiene mi nombre, a donde os invito también que os suscribáis, ¿verdad? Para poder ver todas esas presentaciones y tratar de entender la promesa y el significado de la promesa y por qué la necesitamos tanto justo antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Pues hay mucha gente de muchas partes, de muchas partes. Por lo tanto, ¿cuál es la obra de los 144.000? Tiene que dar un mensaje al mundo. Y recuerden, la boda del Cordero no vamos a saber cuándo es. Nosotros vamos a obrar como si no pasara nada. Sí, estamos esperando la venida del Señor, pero no vamos a saber exactamente cuándo va a ocurrir la boda. Vamos a darnos cuenta por el decreto divino, por el decreto de muerte que ocurrirá después. Sí lo vamos a saber. Lo que significa que nosotros, mientras tanto, tenemos que trabajar. Hay un mensaje que dar al mundo. Y desde la boda del Cordero hasta el decreto de muerte, porque el decreto de muerte es el final del tiempo de gracia para el mundo. La boda del Cordero es el final del tiempo de gracia para los 144.000, pero para el mundo está hasta el decreto de muerte. En el decreto de muerte se acabó. No hay ningún otro tiempo de gracia. Ahí se acaba todo. Por lo tanto, nosotros no vamos a saber cuándo participaremos de la boda del Cordero. Y lo que significa que tenemos que dar este mensaje al mundo antes del decreto de muerte. Por eso os pido ayuda y compromiso con el ministerio de Cristo, lo recalco, ministerio de Cristo. Yo trabajo para Cristo y espero que vosotros también, y que podáis entender la necesidad que el ministerio tiene para poder seguir esta obra, ¿verdad? Necesitamos recursos, ¿verdad? Bien, dicho esto, entremos en nuestro tema. Espero que se me haya entendido bien. Y si no se me ha entendido bien, les ruego que se pongan de rodillas y hable con Jesús. Que le pregunte a Jesús cuál es su necesidad, de qué necesita, ¿verdad? Bien, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre lo encuentra, lo esconde
y de gozo va y vende todo lo que tiene, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Por qué? Porque sabe que en ese campo hay un tesoro que no tiene precio. O sea, es incalculable, ¿verdad? Dice, así como los hombres buscan tesoros terrenales, así también deben buscar diligentemente la verdad. Ahora, nosotros tenemos que hacernos una pregunta fundamental. Anoche me dejaron dos mensajes en mi canal personal, ¿verdad? Con respecto al tema de la terrible crisis que nos espera y que pues ha cogido bastante vuelo, ¿verdad? El tema. Pero hubo dos personas. Una de ellas me decía que ¿por qué no hablo yo de la única iglesia, la iglesia de Cristo? ¿Y cuál es esa iglesia? La de Isaías 4, 7 mujeres echarán mano de un hombre. 7 iglesias, 7 mujeres, perdón. ¿Qué significa 7 iglesias? ¿Hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis? Fíjate tú, de Isaías, la de tiempo que ha pasado, hasta Juan que escriba el Apocalipsis. Y pregunto yo, ¿y quién le habrá revelado el Apocalipsis a Juan? Porque seguramente no fui yo, ¿no? Fue Dios. Entonces, ¿cuál es esa única iglesia? Queridos, vivimos tiempos de confusión tremenda, tremenda confusión. Y creo que desconocemos el Evangelio, honestamente. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Alguien me puede contar? No hay iglesia, queridos. Todas terminan, o han terminado casi, en apostasía. Todas. La única iglesia, si es que la podemos llamar iglesia, la que tiene la verdad purificada, que es justamente lo que vamos a tratar de entender hoy, son los 144.000. ¿Y de dónde son esta gente? Esparcidos sobre toda faz de la tierra, queridos. No hay una iglesia como tal como algunos tratan de presentar. Y si me estáis tratando de decir que la verdadera iglesia son los judíos, vuelvan a leer el Evangelio un poquito mejor. Un poquito mejor. Luego hubo un otro que trataba de insultarme, ¿no? Me decía que soy un bobo, ¿no? Supongo que este debe de ser un argentino o por ahí. Suelen utilizar ellos esta expresión, ¿no? ¿Qué le voy a contestar? Que se vaya a su padre y que le diga, papá, has criado a un inútil. Es lo único que se me queda. No suelo contestar a los insultos, ¿no? Pero cuando ves que la gente trata de ayudarles a entender y andan con gafas, no logran entender, ni quieren entender, por la única razón que creen tener la verdad. Pues vamos a ver si tenemos la verdad o no la tenemos. Porque nos da cuenta Dios, ¿verdad? Dice, así como los hombres buscan tesoros terrenales, y también deben buscar diligentemente la verdad. La verdad debe considerarse de más alto valor que cualquier otra cosa al alcance del hombre. Y el buscador de la verdad debe estar dispuesto a comprarla a cualquier sacrificio o costo para sí mismo. Lo que trata de decir que tenemos que tener la mente abierta, mis amados. Debemos de tener la mente abierta. Si al profeta le habla un burro, ¿verdad? Habría que escuchar al burro. ¿Y quién utiliza el burro para transmitir un mensaje? Es decir, para dejar al profeta en ridículo. Tú eres profeta. ¿Mensajero de quién? ¿De dónde tomas el mensaje para quién? Si te está hablando un burro, ¿quién está hablando a través del burro? ¿Dios? Entonces, ¿tú eres profeta de quién? Enseñanzas profundas, queridos del Evangelio. Y eso es lo que trata Dios de decirnos. Abrid la mente.
Piensen, investiguen, traten de entender. Dejen de creer que ya tenéis la verdad, porque no la tenéis. Por eso el mundo termina en plena apostasía. Por eso la presentación de viernes tarde del 666, ¿qué significa? 6, número de hombre. Hombre separado de Dios que termina en apostasía. Por eso vemos 3 veces 6, en 3 ocasiones distintas, el hombre se separa de Dios y entra en plena apostasía. ¿Y quién está detrás de toda esta obra? El enemigo. Entonces, ¿tenemos la verdad o solo creemos tener la verdad? Y una y otra vez paramos en apostasía. Una y otra vez. Esto es lo que nos revelan las escrituras. Lo que pasa es que nosotros nos ha guiado el diablo de tal manera de creer, no, mi iglesia tiene la verdad, y el otro, mi iglesia tiene la verdad, y el otro, mi iglesia tiene la verdad. En un sentido, lo que aquel hombre me trataba de decir, que solamente hay una iglesia de Cristo, sí estoy de acuerdo, siempre y cuando en lugar de decir iglesia me dices pueblo. Los apóstoles no tenían una iglesia, sino un pueblo, ¿verdad? Y los 144.000 no son iglesias, son un pueblo. ¿De dónde? De todas partes. Si te refieres a eso, que esa es la iglesia de Cristo, te la compro. Con eso estoy de acuerdo. Pero si te refieres a una iglesia, un estamento, institución, corporación, lo que fuera, todas han terminado en apostasía. Todas. Necesitamos entender, y eso es lo que trata Dios de hacer. Abrid vuestra caja, piensen, profundicen el porqué de las cosas. Y sobre todo, ¿cuál es la solución de Dios? Porque por eso os he rescatado el párrafo que pusimos de inicio y que lo vamos a utilizar como inicio de todas las reflexiones a partir de ahora, tratando de entender al Espíritu Santo, esa promesa y por qué la necesitamos y por qué es tan importante justo antes de la venida de Jesús. Porque sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Cristo, no hay forma alguna de que tengamos la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces no hay ni bobos, ni somos maleducados, hay un carácter idóneo, entendemos la verdad, vivimos la verdad, experimentamos la verdad. Es otra cosa, es diferente, queridos. Entonces, necesitamos el Espíritu de Cristo. Si no, no hay verdad. No hay verdad. Dije, la palabra de Dios es la mina de la verdad. Y el Señor quiere que escudriñemos individualmente las Escrituras. Individualmente. No necesitamos aceptar doctrinas de nadie. No sé si me hago entender. De ninguna iglesia. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras y con Dios. Es decir, Señor, quiero entenderte. Necesito entenderte. Ayúdame. Dice, y el Señor quiere que escudriñemos individualmente las Escrituras para que nos familiaricemos con el gran plan de la redención y comprendamos, atentos, y comprendamos el gran tema hasta donde es posible que la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, comprenda el propósito de Dios. Y es precisamente lo que nunca hicimos. Nunca hicimos. Y me vais a decir, ¿por qué dices esto, Gabriel? Que no es verdad. Sí, es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque nos ha engañado el enemigo. Siempre ha distorsionado las Escrituras. ¿Cómo lo ha hecho? Está revelado. No voy a meterme en tantas ramas porque si no, no me va a dar tiempo, ¿verdad? Pero la obra del enemigo es
torcer las escrituras, torcer el carácter de Dios, de modo que ni yo ni tú podamos entender la verdad. Ahora, ¿se puede entender la verdad? Pues lo dice aquí. Y comprendamos el gran tema hasta donde es posible que la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, comprenda el propósito de Dios. Y esa es la clave. Es que el enemigo nos ha engañado, que no sabemos quién es el Espíritu de Dios. No lo sabemos. Por eso nos dice que necesitamos entender el significado de la promesa justo antes de la venida de Jesús. ¿Pero por qué justo antes de la venida de Jesús? Porque hemos sido engañados, queridos. Hemos sido engañados. Eso es lo que nos va a revelar. Y nosotros creemos tener la verdad. Cada iglesia, protestante o no, cree estar en posesión de la verdad. Entonces, si yo me voy a cada iglesia y tomo sus doctrinas tan disparatadas, ¿cuál es la verdad? En todas ellas hay partes de verdad, pero hay también partes de error. ¿Por qué creéis que llama el Apocalipsis a Babilonia, Babilonia? Porque es verdad mezclada con error, confusión. Babilonia, eso significa confusión. ¿Cuál es la verdad y cuál es el error? Y esa es la clave. ¿Y qué nos dice Dios? Yo tengo la solución. Mi palabra y pide mi espíritu. Y es todo lo que necesitas. Acabo de decirnos en esa frase. Y comprendamos el gran tema. ¿Cuál es ese tema? Donde es posible que la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios, comprenda el propósito de Dios. ¿Cuál es el tema? El propósito de Dios. Dice, quiere que comprendamos algo de su amor al dar a su hijo a la muerte. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo que al dar a su hijo a la muerte? La gente no entiende. O sea, mira al santuario y no se dan cuenta que el cordero, del cordero, cuando era sacrificado, no quedaba nada. No quedaba absolutamente nada. Pero entonces la pregunta es, ¿ese cordero que murió en la cruz y resucitó, quedó algo? Eso es lo que nosotros no entendemos. Pero si muere un hombre y resucita un hombre, ¿qué ha pasado aquí? Buenas preguntas, queridos, porque tenemos el santuario, pero no entendemos la obra. De aquel cordero sacrificado no quedaba nada. De la cruz quedó algo. El que murió resucitó. ¿No? ¿Dónde está el tipo y el antitipo? Aquí. No está, querido. Os lo digo yo, no está. ¿Sabéis dónde lo encontraréis? En la encarnación. Ahí está la respuesta correcta. Y de la encarnación resulta el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Sabe algo el cristianismo con respecto a este asunto? No sabe nada. Nos ha engañado el enemigo, ¿verdad? Lo peor es que creemos estar en posesión de la verdad, ni siquiera estamos dispuestos a abrir la mente para encontrar el tesoro. Está a la vista, pero no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque hemos puesto vallas a la mente y decir, no, yo ya tengo la verdad, porque me la están contando la iglesia. Y es que son muchos. Sí, la mayoría se perderá. ¿Por qué? Engañada. Engañada. ¿Por qué crees que habla Apocalipsis de 144.000? 144.000 de 8.000 millones hoy. Y si ya seguimos creciendo de número, 144.000. ¿Y qué pasa con el resto? El resto cree tener la verdad, cada uno con su verdad, y perecerán. ¿Por qué no escuchan a Dios? No tratan de entenderlo. Esa es la clave.
Dice, quiere que comprendamos algo de su amor al dar a su Hijo a la muerte para contrarrestar el mal, quitar las manchas contaminantes del pecado de la hechura de Dios y restaurar al perdido, elevando y ennobleciendo el alma a su pureza original. Atentos, mediante la justicia imputada de Cristo. Hasta en esto nos ha engañado el enemigo. Pues la gente no entiende. ¿Cuál es la justicia imputada de Cristo? Es decir, la justicia que nos es dada. ¿Cuál es esa justicia? La promesa. El Espíritu Santo, el que obra en mí, ¿verdad? La voluntad de Dios. Esa es la justicia imputada de Cristo. Muy diferente a lo que cada iglesia cree. Bien diferente. Dice, la única manera de restaurar a la raza caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él. ¿Jesús era uno igual a Dios? Porque nosotros leemos, pero no entendemos, mis amados. Dice, el don de su Hijo igual a Él. Jesús, ¿era uno igual a Dios? Porque en algún momento tenemos que decidirnos, ¿era Dios o era hombre? Tenemos que decidirnos. Yo ya no sé que el enemigo nos ha engañado. No, era Dios y hombre. ¿En naturaleza? ¿Puede ser las dos cosas a la vez? Problemas profundos teológicos, queridos, que nos negamos a creer y entender, pero la respuesta correcta está en la encarnación. Dice, la única manera de restaurar a la raza caída era mediante el don de su Hijo, igual a Él, poseedor de los atributos de Dios. ¿Sabéis de quién está hablando aquí, queridos? Del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo. Poseedor de los atributos de Dios. Necesitamos entender esta gran incógnita, porque dice que es sumamente importante justo antes de la venida de Jesús. Si no la entendemos, ¿seremos salvos? Esa es una buena pregunta, queridos. ¿Verdad? Dice, aunque tan altamente exaltado, Cristo consintió en asumir la naturaleza humana. Cristo consintió en asumir la naturaleza humana para poder obrar en favor del hombre y reconciliar con Dios a su desleal súbdito, al hombre, ¿verdad? Dice, cuando el hombre se rebeló, Cristo alegó su mérito en su favor y se convirtió en sustituto y fiador del hombre. ¿Qué quiere decir? Se convirtió en segundo Adán, porque el primer Adán falló. Entonces se convirtió en el segundo Adán. Vino en esta tierra, vivió una vida en conformidad con la ley de Dios, es decir, no cometió pecado, pero ahora la pregunta importante es, ¿y cómo lo consiguió? Si es un hombre, ¿cómo consiguió vivir sin cometer pecado? Porque esta promesa estaba en él también. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. La promesa, el Espíritu Santo, también estaba en el hombre Jesucristo. De hecho, su nombre revela precisamente esta realidad. Dice, y se convirtió en sustituto fiador del hombre. Se comprometió a combatir los poderes de las tinieblas en favor del hombre y prevaleció, venciendo al enemigo de nuestras almas y presentando al hombre las copas de la salvación. ¿De qué copa no querría Jesús beber en Getsemaní? Pero terminó la oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Pues esa copa, porque él venció al enemigo en la cruz, tuvo que morir en favor del hombre, para que pueda enviarnos el Espíritu Santo, por la promesa a nosotros también, ¿verdad? A los que estábamos del lado del enemigo, bajo su dominio.
¿verdad? Pues Él venció en favor nuestro. Y dije, y nos ofrece la copa de la salvación, es decir, esa cruz por la cual abrió el lugar santísimo y tenemos acceso al Padre. ¿Para pedir qué? Justamente lo que la visión de los dos tronos dice, Padre, danos tu espíritu, y el verdadero pueblo de Dios recibe el espíritu de Dios. Los que están engañados reciben el espíritu del enemigo. Y necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Dice, Dios ha dotado a la humanidad de atributos mediante los cuales podemos apreciar a Dios. Dios ha dotado a la humanidad de atributos. ¿Qué atributos? De esos atributos que tiene el Espíritu Santo, que tiene los atributos de Dios. De esos atributos nos ha dotado. De elegir, de libertad de conciencia, de entender la verdad, de ser vencedores junto con Cristo. De eso está hablando. Dios nos ha dado esa promesa, que nosotros tenemos que entender cómo podemos apoderarnos de ella. Dije, y aunque el hombre se ha rebelado contra Dios y se ha esforzado por suplir el lugar de Dios con otros objetos de culto, objetos, iglesias, organizaciones, podemos decirlo así, pero también otro tipo de ídolos, ¿verdad? Dije, solo el Dios verdadero puede colmar las necesidades del alma. Cristo dijo, yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo ha de ser el gran centro de atracción, el objeto al que se invita la atención del mundo, y la palabra de Dios así lo retrata. Dice, el Señor ha confiado a sus hijos su palabra escrita, para que escudriñen las Escrituras y comprendan cuál es la verdad, y proclamen la verdad a los que están en las tinieblas del error. ¿Y de dónde resultó este error? Una buena pregunta. Dije, ¿con cuánta diligencia debemos escudriñar esta palabra? Dije, el estudiante diligente será recompensado con creces, pues hay que recoger las gemas de la verdad. Y atentos, y separarlas de la compañía del error. Porque ¿cuál es la obra del enemigo, queridos? Confundir, mezclar la verdad con error. Esta es la gran Babilonia que llevará al mundo a la apostasía tras sí. Verdad y error mezclado. Y nosotros necesitamos entender la verdad y echar fuera el error. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Solamente a través de las Escrituras, ¿verdad? Dice, la Biblia se nos presenta como una preciosa revelación del cielo. Pero para comprenderla, dice, debemos escudriñar diligentemente sus páginas, con espíritu de oración y corazón humilde. ¿Por qué dice corazón humilde? Con una mente abierta, dispuesta a aceptar que no tiene la verdad, que la necesita. Quitar todo tipo de prejuicio. No, yo soy de la iglesia tal, y mi iglesia tiene verdad, los demás están en error. Y si tú te vas a todas las iglesias, predican lo mismo. Todos los demás están en error, pero nosotros tenemos la verdad. ¿Dónde está la verdad? Porque todas dicen tener su verdad. Pero Dios dice que todas están confundidas. Tienen mezcla de verdad y error. Tenemos un problema bien grande, diría yo, ¿verdad? Dice, el espíritu que prevalece en nuestros tiempos es el de la infidelidad y de la apostasía. Espíritu que prevalece, infidelidad y apostasía. ¿Y cómo han llegado las iglesias en esta condición? Porque nos ha engañado el enemigo. Mi iglesia tiene la verdad y todas las demás están equivocadas.
una y otra vez ha hecho lo mismo con todas. Lo digo bien, con todas. Dice, el espíritu que se manifiesta en el mundo es de orgullo y exaltación propia. Los hombres se jactan de estar iluminados, lo que en realidad es la más ciega presunción. Terrible palabras, queridos. Dice, pues se oponen a la clara palabra de Dios. Muchos exaltan la razón humana, idolatran la sabiduría humana y ponen las opiniones de los hombres por encima de la sabiduría revelada de Dios. Claro, mi iglesia tiene razón. ¿Quién lo dice? Hombre, nuestros líderes, o sea, tenemos mucha gente allí que estudian y entienden y tal. O sea que nosotros hemos convertido al hombre en un Dios, mi Dios. Yo confío en ellos, aunque sean muchos, no importa. Yo confío en ellos. En contra de la misma palabra de Dios. Dios habla, pero nosotros decimos, no, 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 no. Nuestros líderes, cada iglesia tiene los suyos, tienen razón. Nuestras doctrinas son correctas. Y Dios dice, todas vuestras doctrinas están en apostasía. Pues nosotros creemos a los hombres. Claro, por una razón. Nos han vendido el cuento que nosotros no podemos entender la Biblia. Y les creemos. Dios dice, te he dejado la verdad. Estúdiala y compréndela. Señor, ¿comprenderla? Pero no puedo, Señor. ¿Qué me estás pidiendo? Yo no puedo. Ah, si no puedes, ¿será que tengas razón? ¿Qué es lo que estamos esperando, queridos? ¿Que haga Dios un milagro y que me ponga el entendimiento que yo no quiero estudiar? ¿Eso es lo que queremos? ¿Por qué no lo ha hecho con Adán entonces? ¿Sabéis por qué, mis amados? Porque esto no es libertad ni de conciencia ni de elección. ¿Qué elección hago yo si espero que Dios me lo dé todo? ¿No es eso una dictadura? ¿No os dais cuenta? Pues ese no es el reino de Dios, queridos. En el reino de Dios tenemos que involucrarnos, tenemos que conocer a Dios. Eso es lo que nos dice Juan, esta es la vida eterna. Que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo. Que te conozcan. Pero podemos, Señor, podemos conocerte. No puede ser que es que tú eres un misterio. ¿Y quién nos ha vendido este cuento? ¿Otra vez los hombres? Vaya. Pues por la elección de los hombres recibiremos lo merecido. Porque fuimos indolentes y no quisimos estudiar y entender. Estábamos esperando que nos cuenten otros el Evangelio, ¿verdad? Dice, esto da oportunidad para la obra de Satanás y el espíritu de anticristo está mucho más difundido de lo que cualquiera de nosotros se imagina. ¿Cómo? ¿El espíritu de anticristo? ¿Detrás del hombre, de nuestros líderes? ¿En la iglesia? ¿Pero cómo es eso posible? Dios habla. ¿Hay alguien con la mente abierta? Porque habrá que preguntar, Señor, un momento, ¿yo estoy engañado? Y Dios dirá, sí, pero puedes no serlo. Toma tu Biblia, estudia con atención, pregúntame, y yo te contestaré. Pero si tú esperas milagros, va a ser que no. Esto no va a pasar. Dice, entre la gran masa de los que profesan ser cristianos, no se comprende el carácter grave de la transgresión de la ley de Dios. ¿Entre los cristianos? Pues si los cristianos son así, ¿qué vamos a decir del mundo? Alguien ayer o anteayer me decía, pero que el mundo
vosotros esperáis que el mundo esté peor de como está. Digo, queridos, le contesto ahora, no has visto nada. Yo sé todo lo que está pasando, cataclismos, inundaciones, terremotos, no hemos visto nada. No hemos visto nada frente a lo que está por venir. Si crees que esto es peor, que lo es, aún no hemos visto nada. Dice, ¿no se dan cuenta de que la salvación solo puede obtenerse mediante la sangre de Cristo? ¿Pero qué es la sangre de Cristo? Porque los cristianos han convertido la sangre de Cristo en un mantra. Pero no entiende qué es eso. Primero, que no sabe dónde ocurrió el sacrificio, dónde el Cordero de Dios fue inmolado. No queda nada de él. Una vez que tú entiendes que no queda nada de él, entonces tú preguntas, mediante la sangre de Cristo, ¿qué es la sangre de Cristo? ¿Qué es la sangre? El símbolo de la vida, ¿no? Por lo tanto, por la vida de Cristo, eso es lo que trata de decirnos, el lenguaje celestial. Mediante la vida de Cristo, mediante su justicia imputada, es decir, su justicia dada a mí, y es la que me imputa, la que me pide, ¿tienes mi espíritu? Por eso nos decía la importancia y el significado del Espíritu Santo justo antes de la venida de Jesús. ¿Pero por qué justo antes? Porque justo antes necesitamos tener un carácter modelado junto con el Espíritu Santo. Y que justo antes de que venga Cristo por las nubes de los cielos, ocurre la boda del Cordero, donde el hombre será restaurado mediante el Espíritu Santo. ¿Pero entendemos nosotros esto? No lo entendemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Justamente por lo que nos dice Dios, ¿verdad? No se dan cuenta que la salvación solo puede obtenerse mediante la vida de Cristo, lo voy a decir así, traducido para que lo entienda toda pobre alma. Mediante la vida de Cristo, mediante su justicia, esa misma vida, su espíritu, que nos lo da y nos pide, ¿tienes mi espíritu? ¿Lo tienes? Si lo tienes, eres salvo. Has hecho la preparación que se requería. Pero si no lo tienes, estás perdido porque solamente así podemos ser salvos. Eso es lo que trata de decirnos. No se dan cuenta de que la salvación solo puede obtenerse mediante el Espíritu de Cristo. Lo sintetizo. Mediante el Espíritu de Cristo. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos buena educación, buenas palabras, dedicación y entrega por completo, ¿verdad? Un carácter como el de Jesús. No andamos por aquí insultando y haciendo cosas que son de otro espíritu, que puede parecer, pero que no lo es, queridos. No lo es. Yo ya lo sé, todos somos tentados. Yo también. Yo también. Para eso nos dejó Dios la grandísima, enorme herramienta. Pedir perdón. Primero a nuestros hermanos y luego a Dios. Porque si vamos primero a Dios, Dios no nos escucha. Dice, ¿cómo estás con tu hermano? Pues si no estás bien con tu hermano que está delante de ti, ¿cómo te imaginas tú que vas a estar bien conmigo que no me ves? ¿Tú pretendes que yo te crea? ¿Qué te impide ir y pedir perdón a tu hermano? ¿Tu vanidad? Perdóname, este no es mi espíritu. No me entiendes, no me conoces. No me conoces suficiente. Dice, pero solo esto servirá para hacer del hombre caído lo que debe ser y exaltarlo, es decir, levantarlo del hombre pecador muerto a la vida, levantarlo a la condición que Adán tenía cuando fue creado, con sus dos naturalezas, divino, humana. Aquí también nos está engañando el enemigo. Tú quieres ser como Dios, queridos. Léanse bien el Evangelio, por favor. Léanse bien el Evangelio, entiendan bien, no se dejen engañar. ¿Verdad? Dice, pero solo esto servirá para hacer del hombre caído lo que debe ser y exaltarlo para que llegue a ser
miembro de la familia real. Llegue a ser. Porque de momento no lo somos, queridos. Le pertenecemos a un otro. Estamos bajo su dominio. Y esta es la clave. De allí tenemos que salir. Y para eso necesitamos el Espíritu de Cristo, la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo, su justicia. Precisamente este es el mensaje del día de la expiación. Cristo, nuestra justicia. ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo. De eso nos está hablando. ¿Verdad? Dice, la verdad tal como es en Jesús se considera una doctrina anticuada. Dice, las máximas del mundo que no conocen a Dios han sido incorporadas a las teorías de la Iglesia. Las máximas del mundo han sido incorporadas a las teorías de la Iglesia, a las doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que cree la Iglesia? Lo que el mundo. Gabriel, ¿te has vuelto loco? Yo no. Está escrito. Por eso las iglesias están en apostasía. Dice, a los ojos de los hombres, la vana filosofía y la ciencia. ¿Qué quiere decir con vana filosofía y ciencia? Que se van, estudian, se toman doctorados, son ministros, pastores con títulos y tal. Y Dios dice, vana filosofía y la ciencia. ¿Dónde obtuviste tú esos títulos? En el mundo de Satanás. ¿Y tú crees que Satanás te dejó ver la verdad pura sin contaminación? ¿O te vendió verdades contaminadas? Y por eso Dios dice, vana filosofía y ciencia, falsamente llamadas, tienen más valor que la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. No, mi pastor, mi ministro, mi tal, me está predicando la verdad, está preparado, tiene título. ¿Así? ¿De qué mundo? ¿De este mundo caído? Y por eso Dios dice, ¿por qué no me escuchas a mí? Tienes la Biblia, estúdiala. Estúdiala para darte cuenta que es verdad y que no lo es, ¿verdad? Dice, prevalece en gran medida el sentimiento de que el mediador divino, ¿quién es el mediador divino? El que nos dijo Jesús, yo me voy al Padre y os enviaré el otro consolador. ¿Quién es Jesús? Un consolador, un mediador. Y el que dijo que os enviaré un otro mediador, ¿no? Eso es lo que significa consolador. ¿De qué está hablando aquí? Del Espíritu Santo, de su Espíritu, de su vida, ¿no? Esa sangre que nos hablaba antes. Dice, prevalece en gran medida el sentimiento de que el mediador divino no es esencial para la salvación del hombre. No necesitamos el Espíritu Santo. Y por eso las iglesias han llegado a la conclusión, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Porque no necesitan el mediador divino. Ellos han creído y siempre han creído, no, yo tengo que dejar de pecar. Pobre alma desvalida. Si tú pudieras dejar de pecar, no necesitabas nunca un mediador. Si tú pudieras dejar de pecar, no necesitabas un mediador. Simplemente con la educación y lo que fuera, pues dejarías de pecar si eso fuera posible, y ya está. No necesitas que el Hijo de Dios, uno igual a Dios, tenga que venir a esta tierra y morir. Pero nos engaña Satanás con la Biblia en la mano, queridos. No entendemos que sin el mediador divino no hay solución de Dios. Esta es la solución de Dios. Entonces, ¿cómo que prevalece en gran medida el sentimiento de que el mediador divino no es esencial para la salvación del hombre? Pues por eso las iglesias están en apostasía. Dice, se cree y se confía más en una variedad de teorías propuestas por los llamados sabios del mundo para la salvación del hombre que en la verdad de Dios tal como la enseñaron Cristo y sus apóstoles. El espíritu mentiroso que sedujo a Eva en el Edén encuentra aceptación entre la mayoría de los habitantes de la tierra hoy en día.
¿Qué le dijo el enemigo a Adán y Eva? No, Dios es amor, no morirás. Yo os ofrezco un mundo libre, no necesitáis a Dios. No lo necesitáis. Vosotros podéis vivir sin mediador, sin Dios. Qué curioso. Estamos al final del tiempo y seguimos creyendo la mentira. Dios es amor. No moriremos. Él nos salvará. Pecamos hasta que Cristo viene y cuando Cristo viene hará, no lo sé qué hará y nos salvará. Entonces, ¿para qué 6.000 años de historia de desgracia? ¿Para qué? ¿Por qué no salvó a Adán directamente así? Y si ahora toda esa historia, ¿por qué? Queridos, con la Biblia en la mano nos engaña el enemigo y seguimos creyendo las mismas mentiras de siempre. Y lo peor, nos creemos listos, creemos saber la verdad, pero no entendemos nada. No entendemos. Dice, incluso el mundo cristiano se niega a ser convertido por el Espíritu de Dios, pero escuchan al príncipe de las tinieblas. El mundo cristiano, eso es tremendo, mis amados. Eso es tremendo. Dice, ya que viene a ellos con un disfraz de un ángel de luz. Disfraz de un ángel de luz. ¿Cuál es ese disfraz? Tu pastor, tu ministro, tu líder, de donde fuera, sus títulos, su preparación. Ese es el disfraz del enemigo hoy, queridos. Y la gente dice, Gabriel, no hables mal del pastor, no hables mal de la iglesia. ¿Soy yo, queridos? ¿Vosotros entendéis lo que está escrito? Es más fácil condenar al que podéis matar. Pero es que a Dios no lo podéis matar. Porque lo dice Dios, queridos, no soy yo. Yo estoy leyendo, que por cierto que no os gusta para nada esto, pero yo os estoy leyendo palabra por palabra lo que está escrito. Lo dice Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Que el espíritu que tenemos odia a Dios. Hacemos lo que hicimos con Moisés cuando bajó del monte. Tápate la cara porque moriremos. Apártate. Apártate. No nos cuentes la gloria de Dios. No nos enseñes la gloria de Dios. Que moriremos. ¿Y qué es lo que queremos? El disfraz de un ángel de luz. Amistoso, con buena palabra, con una voz suave, tranquilo, lo invitamos a comer, hablamos con él, tal, porque es uno como nosotros. Lo he dicho bien, uno como nosotros, con el mismo espíritu. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque cuando tenemos el espíritu de Cristo, Cristo y los fariseos y los saduceos y los príncipes de Israel estaban en conflicto. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenía Cristo, ellos no lo tenían. Ellos buscaban a matarlo. ¿Y nosotros por qué tenemos tanta amistad con el hombre disfrazado? ¿Por qué tenemos tanta amistad? ¿Por qué tenemos tanto gozo con esta iglesia que está en apostatía? Porque tenemos el mismo espíritu, queridos. Esa es la clave, que no queremos entender. Dios habla, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos. No, más, no queremos creer. No queremos creer, no puede ser. Imposible. Para nosotros los números son importantes. Para Dios no. No. Para Dios la verdad es importante, no los números. Dice, el día de la prueba y la purificación está a punto de llegar. Aparecen señales de carácter asombroso, atentos. En inundaciones, en huracanes, en tornados, en estallidos de nubes, en siniestros por tierra y por mar, que proclaman la proximidad del fin de todas las cosas. Los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo para que los hombres sean despertados al hecho de que Cristo vendrá pronto. Y me pregunto si el mundo entiende esto de verdad.
Dice, el Señor está a punto de revelar la diferencia entre los justos y los impíos, porque su abanico está en su mano y limpiará cuando su era, recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Dice, ha llegado el tiempo en que se revelará más decididamente el poder milagroso del archiengañador, el que arrastra las multitudes al mundo entero tras sí. Pero esto tampoco lo creemos, porque nos parece que todo lo que está a nuestro alrededor, que está disfrazado, esta es su obra maestra, todo está disfrazado para que parezca lo que realmente no es y que nos tenga engañados, ¿verdad? Y dice, sus engaños aumentarán en su engañosa atracción, de modo que desconcertarán y, si es posible, engañarán a los mismos elegidos. Porque los mismos elegidos, tú le cuentas la verdad y no se lo creen. No se lo creen. No puede ser. ¿Cómo es eso posible? La cuestión es simple. ¿A quién debo de creer? ¿Las Escrituras? Porque es palabra de Dios. ¿O otras cosas, fueran las que fueran? Mi pastor, mi ministro, mi iglesia, lo que fuera. Yo tengo que escoger en quién confío. ¿En Dios y en su palabra o en cualquier otra cosa? Pues eso determinará el final. ¿A dónde iré? Así de simple. No tiene que ser tan complicado, ¿verdad? Porque muchas cosas parecen, pero no lo son. Lo dice el mismo Evangelio, pero para eso necesitamos una experiencia, ¿verdad? Necesitamos una experiencia de la que la grandísima mayoría está a falta. ¿Por qué? Porque pecamos hasta que Cristo viene. Si no hay otra, ¿qué es lo que vemos? Esto lo vemos por doquier. Claro. Dice, el príncipe de las tinieblas con sus ángeles malignos está obrando en el mundo cristiano, induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a permanecer bajo el estandarte de las tinieblas. ¿Perdón? O sea, el enemigo mantiene el mundo cristiano bajo su estandarte, bajo su dominio, bajo su engaño, bajo su apostasía. ¿Y qué creen los cristianos? No, nosotros vamos a la iglesia, nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia, nosotros hacemos bien, salvamos al mundo y todo lo que queramos. ¿Bajo el estandarte de quién? ¿Bajo el disfraz de quién? ¿Del enemigo? No, pero esto no puede ser, Gabriel. Tú ven a mi iglesia y ya verás lo bonito que es aquello. Aquello es muy bonito. No nos damos cuenta que en el mismo momento que estamos diciendo y creyendo esto, le estamos diciendo a Dios que es un mentiroso, un engañador. ¿Quién está pervirtiendo el carácter de Dios? ¿El enemigo? ¿Bajo ese disfraz? Despierten, queridos, que el engaño es sutil y no es fácil darte cuenta. Si tu espíritu es el mismo espíritu que tiene la iglesia, no te vas a dar cuenta. Es más, te va a gustar. Pero si tu espíritu es el espíritu de Cristo, de repente te vas a dar cuenta que estás en directa oposición, enfrentado con la iglesia. ¿Por qué? Porque está bajo el estandarte de las tinieblas. Está escrito, pero no lo creemos, ¿verdad? El mundo cristiano induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a permanecer bajo el estandarte de las tinieblas para hacer la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y están dónde? En las mismas iglesias. Es decir, no tienen el mismo espíritu y están enfrentados. La iglesia expulsa a aquellos que proclaman la verdad. Eso es lo que está haciendo, desgraciadamente. Por lo tanto, se está quitando la única oportunidad que tienen
para entender cuál es su verdadera condición. Dice, una iglesia apóstata se unirá a las potestades de la tierra, se unirá a las potestades de la tierra. ¿Cuáles serán estas? Roma, protestantismo, el Estado, la autoridad civil, ¿sí? Pues dice, una iglesia apóstata se unirá a las potestades de la tierra y del infierno para poner en la frente o en la mano la marca de la bestia. E inducir a los hijos de Dios a que adoren la bestia y a su imagen. Dice, tratarán de obligarlos a renunciar a su lealtad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Rendir homenaje al papado, que está disfrazado. Roma está infiltrada, el protestantismo está infiltrada en la autoridad civil. Para que todo el mundo adore la bestia. ¿Y quién está detrás de esa bestia primera? El enemigo. Dije, entonces vendrán los tiempos que pondrán a prueba las almas de los hombres, porque la confederación de la apostasía exigirá que los leales súbditos de Dios renuncien a la ley de Jehová y repudien la verdad de su palabra. Entonces se separará el oro de la escoria y se hará evidente quiénes son los piadosos, quiénes son leales y verdaderos y quiénes son desleales, la escoria y el oropel. Porque la gente no sabe cuál es la imagen de la bestia y cuál es la marca de la bestia. Y la imagen de la bestia es la Trinidad, la marca de la bestia es el domingo. Y ahora pregúntate, ¿en tu iglesia está esto? Si está, entonces Dios tiene razón. ¿Estás engañado? Y ni siquiera lo sabías. Pero la pregunta, la fundamental, ¿cómo que con la Biblia en la mano fuiste engañado? Contéstate, porque es una pregunta que hará la diferencia entre vida y muerte. Dice, ¿qué nubes de paja se llevará entonces el abanico de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo pueden descubrir ricas plantas de trigo, será la paja arrastrada por el abanico de Dios. Todo el que no esté centrado en Cristo no resistirá la prueba y el suplicio de aquel día. ¿Cómo estamos centrados en Cristo? Escrito está. Y todo lo que no está escrito, anatema. Simple, no es tan complicado. Dice, mientras que los que están revestidos de la justicia de Cristo, del Espíritu de Cristo, de la vida de Cristo, se mantendrán firmes en la verdad y el deber. Los que han confiado en su propia justicia, en mi propio carácter, en mis propias decisiones, en mis propias elecciones, en mi pastor, mi ministro, mi iglesia, mi tal, autoridad, el Estado, ¿verdad? Serán alineados bajo el negro estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se verá si la elección es por Cristo o por Belial. Aquellos que han sido desconfiados de sí mismos, que han estado en tales circunstancias que no se han atrevido a enfrentar el estigma y el reproche, al fin se declararán abiertamente por Cristo y su ley. No han dicho, no, yo sé la verdad. No, no. Pero cuando llega el momento, se darán cuenta cuál es su real condición y tomarán una decisión, ¿verdad? Dice, mientras que muchos que han parecido ser árboles florecientes, que dan fruto, ministros, pastores, gente que, oye, se sabe el evangelio, ¿verdad? Dice, pero que no han dado fruto, irán con la multitud a hacer el mal, irán con la multitud a hacer el mal, es decir, irán con la mayoría. Si la mayoría dice una cosa, pues tiene que ser verdad, ¿verdad? Y recibirán la marca de la apostasía en la frente o en la mano. Quieren a creer que el domingo es el día. Entre el domingo y el sábado de Dios, que es el sello de Dios, creerán que el domingo en la frente y en la mano. El domingo no trabajarán y en la mente lo creerán. De eso está hablando, no de otra historia, ¿verdad? Dice, ahora tenemos la preciosa oportunidad de asegurar nuestro llamamiento y elección. Cada alma debe proclamar la verdad porque es la verdad.
Ninguno de nosotros debe traicionar la confianza sagrada. Aunque Satanás se eleve a sí mismo, aunque tenga el mundo por súbditos y se exalte a sí mismo por encima de Dios, debemos ser fieles y leales hijos e hijas de Dios sin que nuestros ojos sean cegados por el enemigo, sin que nuestros corazones sean corrompidos por el engañoso engaño que ha cubierto al pueblo. Levantemos alto el estandarte de la victoria, proclamando con la fuerza de Jehová los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mientras creamos de todo corazón que el Señor, nuestra justicia, que es el mensaje del día de la expiación en el cual estamos hace un tiempo, será nuestra defensa en aquel día. Dice, vivimos en una época de apostasía mundial. ¿Apostasía mundial? Sí, queridos. Y no lo creemos. Dice, pero cuanto más extendidas están la incredulidad y la infidelidad, tanto más resplandece la palabra de Dios como la verdad para el alma creyente. Porque en la Biblia el creyente reconoce la voz del Todopoderoso. ¿Con qué temor y reverencia, con qué humillación de alma debemos intentar escudriñar las Escrituras, la palabra del Dios viviente? En este momento, el Señor, atentos, en este momento, el Señor tiene una verdad preciosa que abrirnos. ¿Que no la tenemos? ¿Que tenemos que descubrirla de la palabra de Dios? Claro que sí, queridos. ¿Y cuál sería esa? Vamos a ver. Dije, no es una verdad nueva, sino una verdad vieja, aunque para quien la recibe es una verdad nueva, gloriosa, grandiosa, inspiradora y gloriosa. Dice, ha sido rescatada de la compañía del error. El enemigo nos ha escondido. ¿Y qué nos ha escondido el enemigo? La encarnación, lo que allí pasó, y nos resaltó el monumento de la cruz, donde Él mató a Jesús. Por lo tanto, el cristianismo no entiende qué pasó en la encarnación. No entiende. Pero el pueblo final, tal como vimos por el texto del inicio, que enseguida llegaremos a él, el pueblo final tiene que entender el Espíritu Santo y su obra. ¿Qué significa esto para el pueblo final? Para los 144,000, que han de dar un mensaje al mundo, un mensaje purificado de toda la basura de Babilonia, de toda la confusión de Babilonia, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ha sido rescatada de la compañía del error y ha sido colocada en el marco de la verdad. Durante mucho tiempo, las preciosas palabras de verdad del Señor han sido pervertidas para servir a los propósitos del enemigo. Las palabras del Señor han sido pervertidas para servir a los propósitos del enemigo. ¿Será posible que con la Biblia en la mano, palabra del Señor sea pervertida, que nosotros no la entendamos? Claro, yo os enviaré al otro consolador. Otro consolador. Pero si solo hay un mediador. Espero que entendáis. Pero si no entendéis, ya tenéis tema de estudio. Ya tenéis tema de estudio. ¿De verdad? Dice, Cristo fue el gran maestro de la verdad. Y a Él debemos acudir para aprender la gran doctrina de la justicia, la gracia y la misericordia. Sus palabras son como semillas que germinan y echan raíces, y han de ser sembradas y cultivadas de nuevo por sus embajadores delegados. Es decir, Dios levanta a sus mensajeros hoy para proclamar esa verdad pura, sin contaminar, la que fue escondida y que hoy ha de salir la luz, porque es fundamental para que el hombre sea salvo. Fijaos lo que dije. Y os invito, mis amados, que estéis atentos al trasfondo. ¿Cuál es el asunto de fondo? ¿Verdad? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que trata de revelarnos? ¿Qué es esa verdad escondida que nosotros no la comprendimos y que son palabras de Jesús? ¿Verdad?
Dice, los discípulos fueron puestos en estrecha relación con la verdad eterna y esencial, pues fue expuesta a su entendimiento. Dice, pero no llegaron a comprenderla en toda su plenitud. Y aunque los oráculos vivientes, que es la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, estos son los oráculos vivientes, dice, están en nuestras manos. Aunque tenemos cierta comprensión de los libros inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay mucho que incluso en nuestros días no vemos ni comprendemos. Dice, a fin de comprender la verdad de Dios es necesaria una investigación profunda para que podamos descubrir en las enseñanzas de Cristo nuevos aspectos de la verdad y contemplar la enorme amplitud y alcance de la gran verdad antigua de la que solo tenemos un conocimiento superficial. Y de ahí resulta los dos grupos de la visión de los dos tronos, que todos piden el Espíritu, porque el Evangelio habla del Espíritu, pero no sabe su procedencia, no sabe quién es, no sabe cuál es su obra, no sabe quién es este otro consolador. Por lo tanto, unos piden un espíritu y estando bajo engaño reciben el espíritu del enemigo, pero los que buscan la verdad y entienden esta verdad antigua, escondida, que la descubren, piden este espíritu y reciben este verdadero espíritu. Esa es la diferencia entre los dos grupos, queridos. Dice, el escrutinio de las Escrituras revelaría la armonía existente entre las diversas partes de la Biblia y la relación de un pasaje con otro. Lo que quiere decir es que la Biblia se explica a sí misma. Dice, no percibimos el significado de la palabra de Dios sin mucho estudio, pero la recompensa del estudio de la Biblia es sumamente preciosa para el que teme a Dios y busca fervientemente la verdad como un tesoro escondido. Por lo tanto, ¿podemos entenderla? Dios dice que sí. ¿A quién creemos? ¿Verdad? Dice, en la actualidad hay en nuestras iglesias un gran número de personas que no están suficientemente interesadas en el estudio de la Biblia como para tratar de comprender los misterios de la verdad. ¿Comprender qué? Los misterios de la verdad. Pero los maestros de hoy dicen, no, estos misterios son de Dios, no son revelados para nosotros. Pero al mismo tiempo van disfrazados de ángel de luz. Despierten, despierten. Dice, no van más allá de la superficie. ¿Qué es lo que están vendiendo? Un evangelio superficial, sin profundidad. Dice, aquellos que están viviendo en estos últimos días, que reconocen las demandas vinculantes de la ley de Dios, no tienen una responsabilidad ordinaria, dice. No, tienen una responsabilidad sumamente importante. Dice, no deben contentarse con las verdades superficiales, las evidentes, las que todo el mundo entiende. No. Necesitamos las profundidades del Evangelio, ¿verdad? Dice, lo que se revela claramente, lo que no nos cuesta ningún esfuerzo, dice, no será estimado tan altamente como el tesoro que nos cuesta una búsqueda e investigación diligente y llena de oración. Y es ahí donde digo yo, mucha gente piensa que es fácil entender el Evangelio. Por eso Dios necesita sus ministros consagrados, pero que estos ministros consagrados dedican horas y horas y horas de estudio, pero también tienen familias y tienen que comer. Y vosotros tenéis un deber con esta gente. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo? Les quita el sustento, no pueden dedicar estas horas porque tienen que dedicar horas a otras cosas, y entonces nos volvemos todos ignorantes. Todos sabemos la verdad superficial, pero que Dios dice, con la verdad superficial vais a tener un problema. Vais a tener un problema. Espero que podáis entender las profundidades y el mensaje que os quiero hacer llegar, ¿verdad? Dice, la verdad celestial se representa
como un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre lo encuentra, lo esconde y de gozo va y vende todo lo que tiene y compra ese campo para poder trabajar cada parte de él y descubrir el mineral de oro o las gemas preciosas. ¿Sabéis lo que dice esto aquí, queridos? Lo que acabo de transmitiros yo. El hombre lo deja todo. Toma la Biblia, que es el campo, la mina de la verdad, y empieza a buscar piedras preciosas. Y cuando las encuentra, va revelándolas a los demás. Pero este hombre lo ha dejado todo. De algo tiene que vivir, porque total, lo que descubre lo comparte con el mundo. ¿Y de qué vive? Espero que podáis entender, queridos. No se puede ganar el mundo y también saber el Evangelio. Es que no son incompatibles. Necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Dije, la tierra misma no puede revelar tesoros de tanto valor como la Biblia. Ningún trabajo puede recompensar tanto al obrero diligente como la búsqueda de la verdad. Que se trabajen debidamente las minas de la revelación y se revelarán las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Dice, ¿cómo podremos resistir en el día de la prueba si no comprendemos la palabra de Cristo? Él dijo, estas cosas os he hablado, estando aún presente con vosotros. Atentos, ¿cuál es el fondo del asunto? Dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo quien ha de traernos la memoria, las palabras de Cristo. El tema que Cristo escogió para tratar en su último discurso y en el último momento de la tierra, el tema que Cristo escogió para tratar en su último discurso a sus discípulos fue el del oficio del Espíritu Santo. ¿Cuál era el texto que leímos al inicio? De eso estaba hablando. Por eso al final del tiempo nosotros necesitamos entender el significado para nosotros del Espíritu Santo. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cuál es su obra para con nosotros? ¿Verdad? Tipo, antitipo. Dice, abrió entre ellos un amplio abanico de verdades. Debían recibir sus palabras por la fe y el Consolador, el Espíritu Santo, debía recordarles todas las cosas. El consuelo dado por Cristo en esta promesa se encontraba en el hecho de que la influencia divina iba a estar con sus seguidores hasta el final. Pero esta promesa no es aceptada ni creída por la gente de hoy y por lo tanto no es apreciada por ellos ni se ve su cumplimiento en la experiencia de la Iglesia. La promesa del don del Espíritu de Dios se deja como un asunto a ser poco considerado por la Iglesia. No se inculca en el pueblo y el resultado es solo el que cabía esperar: letargo espiritual, tinieblas espirituales, decadencia y muerte espiritual. ¿Por qué está la Iglesia en apostasía? Por esto, queridos, esto es la clave. Dije, los asuntos menores ocupan la mente y el alma, pero falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia, el cual, si se poseyera, traería consigo todas las demás bendiciones, aunque se nos ofrecen en infinita abundancia. Mientras la Iglesia está satisfecha con cosas pequeñas, estará descalificada para recibir las grandes cosas de Dios. Y por eso la Iglesia se ha ido hacia la apostasía, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu Santo? Ya que es el medio por el cual el corazón puede mantenerse puro. El Señor quiere que el poder divino coopere con el esfuerzo humano. Y ahora el texto que pusimos al inicio y que lo volveremos a poner en todas las reflexiones desde ahora al inicio. Dice, es esencial que el cristiano comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué será tan importante? Por la misma razón que lo fue importante para los apóstoles, queridos. Sin el Espíritu Santo enviando Pentecostés, no había habido pueblo de Dios. Y esto tiene que pasar al final también, ¿verdad?
Dice, hablar de ella, ¿de qué? De la promesa del Espíritu Santo, orar por ella, predicar acerca de ella, porque el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde lo dio? ¿En qué contexto nos está hablando de Juan 3:16? En el contexto del Espíritu Santo, de la encarnación. Dice, estamos viviendo en los últimos días, cuando el error de carácter más engañoso es aceptado y creído, mientras que la verdad es descartada. Dice, el Señor hará responsables tanto a los ministros como al pueblo de la luz que brille en nuestros días. Les hará responsables. Os ha sido predicada la verdad. ¿Qué habéis hecho con ella? Dice, Dios llama a todos los que afirman creer en la verdad presente a trabajar diligentemente en recoger las preciosas joyas de la verdad y colocarlas en su posición en el marco del Evangelio, lo cual quiere decir que no están en la posición que corresponde en el marco del Evangelio. Y entonces, ¿qué Evangelio predican esta gente? Confuso, incompleto, no puro. Dice, que brillen en toda su belleza y hermosura divinas, para que la luz resplandezca en medio de las tinieblas morales. Esto no puede lograrse sin la ayuda del Espíritu Santo, pero con la ayuda del Espíritu podemos hacer todas las cosas. ¿Podemos hacer todas las cosas? ¿O pecamos hasta que Cristo viene? Cuando estamos dotados del Espíritu Santo, nos apoderamos por la fe de un poder infinito, dice. No hay nada que perder de lo que viene de Dios. El Salvador del mundo envía, el Salvador del mundo, ¿quién es? Jesús, envía su divino mensajero al alma. ¿Quién es este? El Espíritu Santo, su Espíritu, el que nos lo hizo, el don inmerecido, el que nos lo regaló la encarnación, ¿verdad? Lo envió al alma para que los hombres escarben en busca de la verdad, para que por su revelación disipen la multitud de errores. Y termina diciendo, esta es la obra del cristiano, de purificar la verdad, de echar fuera del campamento de Israel toda falsa doctrina, todo error introducido en el marco del Evangelio. Esta es la obra del cristiano. Aquí termina nuestra reflexión, mis queridos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo, hagamos nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.